son con las maniobras locales, con cadena séptica, pese a tratarse de una cavidad séptica, ¿ah? Con otros elementos como es mínimo trauma, que la técnica quirúrgica sea lo más depurada posible. ¿No? Son todos elementos que contribuyen a prevenir la infección. ¿Es una vacuna? No, no es una vacuna. Hay imponderables que pueden hacer que esa herida se infecte igual, porque son personas, son seres biológicos, es medicina. En biología, biología no es una ciencia exacta, no siempre 2 más 2 suma 4 en medicina. ¿No? Y hay otros elementos que también influyen, como la tensión de oxígeno en los tejidos, fundamental. ¿Ah? No es lo mismo la reparación de un individuo sano que en un fumador o en un diabético insulino dependiente mal controlado, que tienen comprometida muchas veces la oxigenación de los tejidos. ¿Ah? El debridamiento, que sea el menor posible. ¿Por qué? Cuando se eleva un colgajo, por ejemplo, para realizar un procedimiento quirúrgico un poco más complejo o una complicación que se produjo en el momento, por ejemplo, de una exodoncia, estamos decolando el periósteo. Por lo tanto, estamos quitando temporalmente irrigación a esa herida. Aunque reposicionemos correctamente ese periósteo, eso va a hacer seguramente de que el daño sea menor. Pero el daño ya aparte está establecido, porque al realizar una exodoncia a colgajo, aunque esté bien hecha, aunque el procedimiento sea correcto, depurado y prolijo, y el colgajo sea correctamente reposicionado, siempre va a haber un proceso de reabsorción de pérdida ósea mayor que con la exodoncia simple, si la misma fue bien realizada, obviamente. ¿Ah? Y otro elemento que se pueda colaborar, como ya hablamos, es el uso de agentes tópicos y de apósitos. El cirujano entonces puede crear algunas condiciones, ¿no? Como adherirse a los principios quirúrgicos con el fin de lograr restablecer la continuidad tisular, minimizar el tamaño de la cicatriz, esto es muy importante. La cicatriz, ¿de qué es fundamentalmente? De tejido conjuntivo, y el tejido conjuntivo fibroso. Y el tejido conjuntivo fibroso es menos resistente, pero también es menos irrigado. Si ustedes recuerdan de histología, en el tejido conjuntivo fibroso denso predomina una alta concentración de fibras, pero en el corte histológico van a haber pocos vasos sanguíneos. ¿Ah? Y el otro objetivo es restaurar la función lo antes posible. ¿Ah? Como dice James Hub en su libro, que les recomiendo el capítulo de cicatrización, que es muy bueno y muy actual, dice, el objetivo no es tanto evitar la formación de cicatriz, sino minimizar la pérdida de función y hacer que la cicatriz sea lo más discreta posible. Volvemos a las heridas. Hay muchas clasificaciones, como les dije al principio, de tipos de heridas. La más clínica, la más aplicable para nosotros, se nos ocurre, es esta. Según el grado de contaminación, esas heridas pueden ser limpias, limpio-contaminadas, contaminadas o sucias. Por definición, la mayoría de las heridas en cirugía oral son limpio-contaminadas, por mejor que sea la cadena séptica. ¿Ah? Y en algunas situaciones, como por ejemplo en extracciones complicadas, en pacientes de derivados que ya vienen con una exodoncia a medio realizar, o ni hablar en presencia de un proceso inflamatorio agudo, esas heridas son o contaminadas o directamente sucias. Pero está la capacidad de respuesta que tiene la cavidad bucal, de la cual se afirma que tiene sus propias defensas contra la infección, el coágulo y el medio bucal, la saliva, ¿ah? Que hace que, aun cuando no se indiquen, como en la mayoría de los casos no se indica antibioterapia, esa herida repara bien. Mucho más hoy día en la era de la resistencia a los antibióticos. Es un abuso tal de la antibioterapia en cualquier condición que estamos dándole de comer a los bichos, hablando pronto y mal. La odontología ocupa hoy día el cuarto lugar entre las profesiones de la salud que más fomentan la resistencia bacteriana por el uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Ah? ¿Qué es reparación? Reparación es la restitución de las células muertas o lesionadas por células sanas. Punto.
¿tá? Globalmente es eso, tan simple como eso. Hay dos tipos de reparación en la naturaleza, ¿no? Por regeneración y por cicatrización. En la reparación por regeneración, las células muertas son sustituidas por elementos parenquimatosos, en todo similares o iguales a aquellas células lesionadas. En cirugía oral, ¿cuál es el hueso que repara típicamente, el tejido que repara típicamente por regeneración? El único, clínicamente, el hueso. Me podrás decir, profe, ¿el epitelio no repara también por regeneración? ¿No se regeneran las células epiteliales? Sí, si el corte no va más allá de la dermis, reparan por primera. Ahora, ¿en qué situación en cirugía nosotros hacemos un corte que no llega a la dermis? Nunca. Siempre llegamos al tejido conjuntivo, siempre llegamos al plano submucoso, submucoso u óseo. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, en la clínica, la realidad clínica indica que en cirugía bucal, el único tejido que repara por regeneración es el tejido óseo. Por cicatrización reparan todo el resto de los otros tejidos. Y en el caso de la cicatrización propiamente dicha, las células lesionadas son reemplazadas por tejido conjuntivo del estroma. ¿Ah? Este esquema, que es de los autores americanos, de Giglio, James Giglio, no creo que esté en biblioteca este libro, muestra un esquema de cómo es la reparación, pero en piel, porque la boca es muy difícil de reproducir. El último ejemplo, el último trabajo clínico de cómo repara un alvéolo post-exodoncia en los seres humanos, ¿saben de qué año es? Es de 1967. De un autor americano, de Allen. Y ese ejemplo, ese trabajo, hoy día ya no se puede hacer porque hay aspectos de la experimentación que no se pueden aplicar en seres humanos y que van a quedar siempre librados a realizarse en animales modificados genéticamente, ¿no? Fisiología de la reparación. Se reconocen tres tipos de reparación: por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. Clínicamente van a encontrar términos que se emplean como sinónimos, que en realidad muchas veces no lo son, que son el cierre primario, por primera intención, es el único de cual no hay dudas, en el que coinciden las terminologías, el cierre primario tardío, el cierre secundario y la cicatrización, y lo que llamamos en nuestro medio cicatrización por segunda intención guiada. A ver si se entiende, jóvenes. En la reparación por primera intención, son todas aquellas heridas en las cuales los labios de la herida pueden ser afrontados correctamente. Por ejemplo, en una exodoncia a colgajo, cuando ustedes reposicionan el colgajo, si los labios de ese colgajo están correctamente aproximados y la sutura está bien hecha, la cercanía de esos labios de la herida va a hacer que esa herida repare con mínima formación de tejido de granulación, que se forma igual pero es mínimo, lo cual se llama reparación por primera intención. No es por la presencia o no presencia de coágulo. El coágulo siempre está presente. La diferencia pasa por la cantidad de tejido de granulación y de matriz colágena que se deposita en el espacio de esa herida. Si los labios de la herida fueron bien afrontados, esos labios mucosos van a reparar por primera intención. Y el contacto entre epitelios se produce al cabo de 3 días aproximadamente. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa con el alvéolo en sí mismo? El alvéolo en sí mismo, sea una extracción a simple o se trate de una exodoncia a colgajo, como hay una pérdida de sustancia, hay un espacio generado por el diente que se extrajo, ese espacio se tiene que rellenar con alguna clase de tejido.
y va a haber una amplia granulación de esa herida. Por lo tanto, esa herida va a reparar por segunda intención, ¿no? Es cuando los labios de la herida no pueden aproximarse. En el caso de una exodoncia simple, como no estamos, cuando no se sutura, cuando no se aproximan los labios de la herida, tanto mucosa como alvéolo lo reparan por segunda intención. De modo que la reparación por primera intención en cirugía dentalveolar la podemos llegar a observar en forma ideal solo en los labios mucosos de una exodoncia a colgajo. ¿Ah? El resto de las heridas en boca, en su enorme mayoría, reparan todas por segunda intención. El alvéolo repara por segunda intención. Hay un autor español, hay un libro de cirugía que tiene algunos años, de Jesús López Arranz, que dice una cosa que tiene mucha razón. La reparación de un alvéolo post-exodoncia es similar a la reparación de una fractura, porque hay un espacio que se tiene que rellenar con tejido óseo. Y muchas veces en cirugía dentalveolar, el posoperatorio mismo de lo que es una extracción a colgajo, por ejemplo, la exodoncia del tercer molar inferior, es muy similar clínicamente a lo que el paciente siente cuando repara tras un traumatismo. Porque en definitiva es un traumatismo, ¿no? En este caso, se trata de una extracción de premolar retenido por lingual, ¿no? Se elevó el colgajo en bolsillo, limitado, no solo para que repare más rápido, por lingual se hacen muy pocos colgajos, para evitar la lesión de los elementos nobles por lingual, de piso de boca, ¿no? Arteria, vena lingual, nervio lingual, etc. Acá ven el momento que se extrae ese diente. Y bueno, entonces, el alvéolo, este lecho que queda acá, donde estaba la pieza, va a reparar por segunda intención. Siempre, lo suturen o no lo suturen. La mucosa, si la suturan y quedan bien afrontados el labio de la herida, puede llegar a reparar por primera intención. Si no se suturó, va a reparar mucosa y alvéolo por segunda intención. Otro ejemplo de extracciones múltiples. Van a ver los cambios al paso de los días. Cuando se planificó este lado, del lado izquierdo del paciente, hacía una semana que se habían hecho las exodoncias del otro lado, del lado derecho. ¿Ah? Ya ven una epitelización avanzada, pero ven que hay diferencias en algunos sectores. ¿Bien? Se realizan las exodoncias y bueno, hoy la tendencia mundial es a suturar todos los alvéolos. Si no en forma hermética, por lo menos una aproximación de los labios de la herida para darle mayor protección a ese coágulo. ¿Bien? Recuerden esta foto, ¿no? Donde ven mayor aproximación del obor de la herida, en las papilas, ¿no? En la zona de las papilas. ¿Bien? Bueno, a la semana ven esto, que donde estaban en contacto, casi no se, casi no se observa resquicios de la separación de los labios de la herida. En cambio, en el alvéolo propiamente dicho, o en las zonas donde no se pudo cerrar herméticamente la herida, ven que tarda más esa reparación, que todavía está en proceso evolutivo. ¿Ah? Y esto es al cabo de 15 días. 3 semanas. Otro ejemplo de cómo jugamos los odontólogos con los procesos de reparación, a veces tratando de interferir con los mismos. La descubierta de caninos superiores por palatino. Se hace un colgajo de John Pratt, este colgajo del que les mencionaron en el teórico de exodoncia, de premolar a premolar, de segundo premolar a premolar, del otro lado. Acá ven las eminencias óseas de dónde está la corona de esos caninos. Se hace la descubierta con fines ortodónticos, ¿no? Con la finalidad de poder que el ortodoncista pueda llevar ese diente a su posición en la arcada. No siempre es posible, ¿no? Entonces, antiguamente lo que se hacía era esto, se cerraba
el colgafo, se hacía una ventana mucosa, se eliminaba la mucosa sobre la corona de la pieza que se hizo la descubierta, en este caso los caninos superiores, y se la protegía con un cemento quirúrgico. ¿Para qué? Para evitar la migración de ese epitelio por debajo del cemento, o por debajo del coágulo, mejor dicho, que podría eventualmente provocar nuevamente el cierre de esa herida y tener que reintervenir. ¿Ah? Eso se dejaba aproximadamente una semana. Otro ejemplo. Hoy no les hablé, es profeso, de lo que es el tipo de reparación por tercera intención, porque es un concepto muy controvertido. Actualmente ya hay más autores que lo reconocen como un proceso en sí mismo, como un tipo de reparación en sí misma, pero hasta hace 15 o 20 años muchos autores no lo reconocían como tal, y se considera que la reparación por tercera intención es un tipo, en definitiva, es un subtipo de reparación por segunda intención. ¿En qué casos se puede llegar a dar? El ejemplo típico que van a ver en los libros, que casi no se hace, era en complejas cirugías que se realizaban en el pasado, la cirugía proprotética, en las profundizaciones del surco, donde para disminuir la posibilidad de una cicatriz que retrajera la herida, se colocaban injertos de piel o de mucosa. ¿Ah? Eso fracasó con los años, no viene al caso ahora mencionarle los motivos, pero al colocar esos injertos, la herida epitelizaba a través de esos injertos, por debajo de esos injertos. Entonces lo consideraban un tipo especial de reparación tisular por tercera intención. Más corrientemente hay algún otro ejemplo como este que les traigo. En este caso se trataba de un paciente que vino con una extracción realizada hacía 15 días, en donde persistía una espícula ósea que no permitía el cierre de esa herida. Se levantó un pequeño colgajo, y acá observan la espícula ósea. ¿Ah? Esa espícula se va a eliminar, se va a remodelar, pero para poder resuturar ese colgajo, se tiene que hacer la descubierta del conjuntivo, o sea, remover todo lo que está epitelizado de ese labio de la herida, para poder afrontar el conjuntivo como conjuntivo. ¿Ah? De hecho, se hizo y luego se sutura. Queda muy lindo, pero la contracción de la herida que se produce en todas las heridas, y particularmente en la reparación por segunda intención, cuya naturaleza no está clara, aparentemente actúan, está dada por un tipo de célula especializada llamada miofibroblasto, pero no se sabe bien en qué momento actúan. Se produce la contracción de esa herida, ya está establecida, aunque nosotros descubramos el conjuntivo. Entonces, en la mayoría de los casos, aunque resuturemos, esa herida tiende igual a abrirse. Es muy difícil que se mantenga cerrada. Algo similar pasa con las comunicaciones bucosinusales cuando son crónicas, cuando se hace una plastia para cerrar las comunicaciones bucosinusales con algún tipo de tejido. Si no queda bien afrontado el labio de la herida sin tensión, ¿no? Conjuntivo con conjuntivo, el fracaso de ese colgajo de cierre se produce siempre en las zonas de sutura, ¿no? Porque la contracción de la herida ya está establecida. Todo proceso reparativo pasa por una serie de etapas, que algunos los clásicos hablan de 4 etapas, otros hablan simplemente de 3, ¿no? Pero siempre comienza con una lesión y el sangrado, hemorragia en el lecho quirúrgico o en la herida. Posteriormente sobreviene un proceso inflamatorio que dura fundamentalmente la primera semana, se inicia entre la primera semana, pero persiste a veces un par de semanas, en la cual se produce inicialmente, luego de la vasoconstricción para frenar el sangrado, una vasodilatación donde afluyen todo el componente de células inflamatorias al foco de la herida. Ustedes piensen
en la extracción al colágeno, por ejemplo. ¿Por qué se le indica al paciente bolsa de hielo? O antiinflamatorios o corticoides en muchos casos. Porque el porcentaje del proceso inflamatorio, la mayor intensidad del proceso inflamatorio, se produce al cabo de las primeras 36 a 48 horas, hasta 72 horas para algunos autores. ¿tá? Pero en esos primeros días es cuando es más intensa. Entonces, se le indica la bolsa de hielo y los antiinflamatorios para disminuir ese edema que se genera en las primeras horas, que luego continúa, pero con menor intensidad. ¿tá? Luego de ese proceso inflamatorio, alrededor de la segunda y tercera semana, aunque en realidad comienzan casi al mismo tiempo que el proceso inflamatorio, comienza un proceso de proliferación del tejido conjuntivo, primero con tejido de granulación inmaduro, que luego madura y es sustituido por un tejido conjuntivo más organizado. Pero que ojo, en organizarse y en recuperar la resistencia lleva mucho tiempo. La herida que presenta una cicatriz, esa cicatriz, a ese nivel, ese tejido nunca va a tener la resistencia que tenía el tejido sano. Lo máximo que alcanza es un 70-80%. ¿no? Y posteriormente viene una fase de remodelado que dura años o eventualmente toda la vida, dependiendo del tejido lesionado. ¿no? En el tejido óseo, por ejemplo, en el caso del alvéolo post-extracción, el periodo inicial de remodelado de ese tejido óseo son aproximadamente 64 días. Pero para que no se vean cambios o para que no se pueda divisar ese alvéolo post-exodoncia del resto del tejido óseo circundante sano, para que sea igual, tienen que pasar varios meses, 3, 4, 6 meses. Y ese proceso de remodelado continúa toda la vida. Si no se coloca un implante o si no se coloca algo que estimule la formación de hueso, esa pérdida ósea se va a generar 1 milímetro por año aproximadamente. ¿no? El elemento clave en todos los procesos de reparación hoy día son los factores de crecimiento tisular, que están muy en boga, ¿no? Y los mediadores celulares llamadas citoquinas, que están muy emparentados con los factores de crecimiento. O sea, las citoquinas son todos factores de crecimiento, pero no todos los factores de crecimiento celular son citoquinas. Lo que sucede es que las citoquinas actúan a nivel del foco inflamatorio. ¿no? Bien, tienen distintas características las citoquinas, ¿no? Son producidas por distintas células inmunitarias y no inmunitarias, son producidas en respuesta a la agresión bacteriana, inducen actividad bactericida, eliminan el tejido dañado, actúan como hormonas, regulando la respuesta inmune, actúan a muy bajas concentraciones, pueden ser producidas por muchos diferentes tipos celulares, aunque las que las contienen en mayor número, en mayor concentración, son las plaquetas. Las plaquetas se recuerdan que son células que no tienen núcleo, por lo tanto actúan como reservorio de distintas sustancias, de factores de la coagulación, pero además de factores de crecimiento celular. ¿no? Pueden afectar una variedad de funciones en diferentes tipos celulares, y diferentes tipos de citoquinas pueden ser producidos por un solo tipo de célula. ¿no? También actúan de manera diferente dependiendo de su concentración, son concentración dependientes, y pueden actuar de forma sinérgica con otras, ampliando los efectos. Esto lo van a ver en muy pocos textos, lo describe sobre todo en algunas revistas de periodoncia, que son los que más han estudiado este tema, por la implicación de los factores de crecimiento en la reparación del ligamento periodontal. Los fenómenos clave en todos los procesos de reparación son la epitelización de la herida, la maduración del colágeno, la fibroblasia, y otros fenómenos clave muy importantes son la neovascularización y la oxigenación de la herida. Fundamental contar con buena irrigación y con oxígeno y nutrientes en la herida para que esa herida repare sin problemas. El epitelio tiene función de recubrimiento. El problema de los epitelios es que son
es un tejido de alta tasa de renovación, ¿no? Y prolifera por un principio biológico que se llama inhibición de contacto o contacto inhibición. ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce una herida y se produce interrupción del epitelio, esas células van a intentar proliferar hasta encontrar una célula de la misma estirpe. ¿Ah? Y avanzan a como dé lugar, haya o no haya un tejido de soporte que la sustente. Van a buscar un tejido que la soporte. La boca, el organismo humano en general, y la boca en particular, no tolera espacios vacíos. Va a tratar de llenarla con algún elemento, con algún tipo de tejido, fisiológico o patológico, pero la va a llenar con algo. ¿Ah? Hay factores generales que pueden afectar los procesos de reparación y cicatrización. Los más importantes, la microangiopatía diabética, las enfermedades del colágeno, enfermedad del tejido conjuntivo, el tabaquismo es uno de los factores más importantes, por la hipoxia que se genera no en el momento que el individuo está fumando, a lo largo de la vida, el efecto acumulado de la nicotina. ¿Ah? La nutrición, las radiaciones terapéuticas, la edad, la persona del paciente de edad avanzada repara un 30% más lento que un individuo joven. Se considera actualmente un inmunodeprimido, ¿ah? Porque está alterada la respuesta linfocitaria. La quimioterapia, el uso de corticoides, muy frecuente, la osteonecrosis disbálica, rarísima de ver, el alcoholismo, y hoy día en odontología, no se olviden de esto, ténganlo muy presente. La osteonecrosis por agentes antirreabsortivos, sobre todo los bifosfonatos, ¿tá? Que al inhibir la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos, hoy se sabe que actúan sobre los dos, no sobre ese hueso queda sin respuesta. No existe el estímulo para la formación ósea. ¿Ah? Por lo tanto, ante la menor agresión, ese hueso no repara y va a tender a ser una osteonecrosis muy grave, que es muy difícil de manejar. Una pregunta, ¿a partir de qué edad más o menos hay que tener en cuenta eso? Localmente, perdón, ¿alguien preguntó algo? Sí, que a partir de qué edad hay que tener en cuenta eso de la cicatrización. De la cicatrización, tú decís, ¿respecto a la edad o respecto a los medicamentos? No, respecto a la edad. Respecto a la ¿A edad, partir de qué edad? ¿a partir de qué edad? Mirá, no hay un concepto matemático, es muy buena la pregunta. Se estima a partir de los 65 años. ¿Ah? En cuando ingresamos en la tercera edad. Hay personas de 65 o 70 años que son muy sanas, pero esto es solo por la edad, independientemente de que el paciente tenga algunas otras comorbilidades frecuentes a esas edades, ¿no? ¿De El otro día ¿Cómo? Claro, perfecto. Bien. Respecto a los factores locales, la presencia de cuerpos extraños, obvio que afecta. El organismo en cuerpo extraño siempre trata de eliminarlo o aislarlo. Si no puede eliminarlo, lo aísla con tejido de coagulación. Lo intenta con algún tipo de tejido conjuntivo. No siempre puede. Otro elemento, los traumatismos térmicos que ya hablamos, el traumatismo mecánico, en la exodoncia, el uso de escoplos, el uso de elevadores mal aplicados, son traumatismos innecesarios y que hay que tratar de disminuir, ¿no? La presencia de infección es el factor más frecuente que afecta todo proceso reparativo. Y obvio, asociado a infección, la presencia de restos necróticos y la isquemia, la falta de oxigenación en los tejidos. La boca es muy sensible a la isquemia pese a la muy buena, rica vascularización que presenta. Esto no se los voy a escribir ahora en detalle, los remito a los libros, pero si ustedes leen con atención esto y lo analizan punto por punto, se trata básicamente de alteraciones metabólicas y alteraciones en el proceso de hemostasis. ¿Ah? Todo esto da como resultado hipoxia, falta de oxígeno en la herida. Es característico que los diabéticos reparen mal. Si el diabético está bien controlado, ¿tiene que reparar mal? No, no necesariamente, pero igual presenta un enlentecimiento en la reparación de las heridas, aún en el diabético bien controlado.
¿tá? Porque es muy difícil llevar un buen control de la diabetes, aún en el individuo que tiene más conducta, ¿tá? Las enfermedades del colágeno, antes mal llamadas enfermedades del colágeno, como el lupus, la esclerodermia, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Wenger, todos estos casos, de por sí hay la misma alteración del colágeno, obviamente implica que va a estar alterada la cicatrización de las heridas. No tanto como se cree habitualmente. Lo que más se suma además a este enlentecimiento de la reparación y las enfermedades con tejido conjuntivo es el tratamiento, porque la mayoría de estos pacientes, como estas enfermedades, no se conoce su causa, reciben un tratamiento sintomático con fundamentalmente corticoides, agentes inmunosupresores como sales de oro, hidrocloroquina, que en Uruguay increíblemente todavía se sigue empleando, y algunos otros inmunosupresores de última generación que están limitados en su uso por el elevado costo que tiene y porque además no son aplicables, lamentablemente, en todos los pacientes con estas condiciones. ¿Ah? El tabaquismo. No hay nada más deleterio para la cavidad bucal y para las heridas en la boca, aunque no tengan heridas en la boca, que la nicotina. Produce liberación de adrenalina y noradrenalina, sobre todo la noradrenalina, porque la presencia acumulada en la boca en los tejidos blandos de receptores alfa-adrenérgicos hace que sean muy sensibles a la actividad de la nicotina, ¿no? La boca es muy sensible a ello. Ahí produce aumento de los niveles de fibrinógeno, altera la agregación plaquetaria, o sea que entonces conduce a un estado de hipercoagulación, de trombosis, que en definitiva altera la capacidad de la hemoglobina de transporte de oxígeno, inhibe la actividad leucocitaria, o sea, baja las defensas, y por lo tanto disminuye los niveles de tensión de oxígeno. Y esto se retroalimenta. Cuando hay poco oxígeno, hay poca actividad leucocitaria. ¿Tá? Otro elemento de la nutrición, obviamente, es fácil deducir que si no hay una buena alimentación, va a estar alterada la cicatrización, entre otros procesos metabólicos, ¿no? Las radiaciones. La radiación provoca ionización molecular, provocando de esta forma daño celular, y este daño es proporcional a la dosis de radiación suministrada y a la susceptibilidad del tejido irradiado. Los tejidos de más rápida renovación son los más susceptibles a la radioterapia, ¿no? Bien, entre muchos efectos esto es lo que produce. Todavía hay muchas teorías acerca de la osteoradionecrosis, de cómo se genera, de cómo tratarla. La más aceptada actualmente es esta teoría, todavía rechazada por la escuela americana, pero mundialmente es la más aceptada, que la teoría fibroatrófica, que afirma que pasa por tres etapas: prefibrótica, organizativa y fibroatrófica, propiamente dicha. Lo que se produce es un daño a nivel de los vasos endoteliales por acción de la radioterapia, pero también indirectamente sobre el colágeno. Eso produce una respuesta inflamatoria muy aguda, pero muy desorganizada, que hace que se forme un colágeno muy desorganizado espacialmente, mal irrigado, porque la irrigación no puede acompañar ese ritmo de reproducción, y produce un tejido frágil que al menor traumatismo, a la menor agresión, colapsa. Esa es la base actual del manejo de la osteoradionecrosis. Ahora, a partir de esta teoría, hay tratamiento para prevenirla o, una vez que el paciente está irradiado, o que ha sufrido un proceso de osteonecrosis, tratarla, ¿no? Que es esto que van a leer en algunas revistas y en algún libro lo insinúa por ahí, que es un tratamiento con medicación, ¿tá? Con medicamentos. El pentoclo, pentoxifilina, que es un vasodilatador, es un antihemorreológico, lo que combate es la trombosis, la obliteración de los vasos sanguíneos, y disminuye la viscosidad sanguínea. Actúa sinérgicamente con la vitamina E, con el tocoferol. ¿Qué función tiene la vitamina E? La vitamina E capta los radicales libres.
que están vinculados a la disminución del pH, a la falta de oxígeno de los tejidos. Increíblemente manejan el uso de un bifosfonato, el clordronato, que es un bifosfonato viejo, de primera generación, uno de los primeros que se aplicó, porque es el único que tiene cierta actividad de estímulo a la actividad de los osteoblastos, ¿tá? Y a la vez evita que la pérdida ósea sea mayor. Pero esto se aplica solo cuando el cuadro está establecido. Cuando no está establecido y se quiere evitar, porque hay que realizar un tratamiento de exodoncia, se aplican estos dos medicamentos únicamente. La quimioterapia no es tan deleteria como la radioterapia, porque los efectos de la quimio son temporales. Los efectos sobre el hueso de la radioterapia son permanentes, ¿tá? Y lo que más afecta a la quimio es en esto: disminuye la resistencia de las heridas quirúrgicas. Generalmente, al cabo de 15 días de concluida la quimioterapia, en el cual el paciente se siente muy mal, horrible, los recuentos leucocitarios y linfocitarios se recuperan rápidamente, ¿tá? Por lo tanto, esa herida, esos tejidos se recuperan bastante y en general, luego de procedimientos orales menores, no surgen grandes complicaciones, ¿tá? El uso de corticoides también, pero tienen que ser dosis altas, sostenidas, por mucho tiempo, para que la gravedad de la complicación sea inmanejable, o sea, que sea realmente una complicación seria. Si ustedes tienen que hacer una exodoncia en un paciente que toma corticoides y que lo va a tomar de por vida, en general los que lo toman de por vida toman dosis muy pequeñas, ¿tá? Si hacen las cosas bien, atendiendo a los principios quirúrgicos, en general no hay grandes complicaciones clínicamente si tienen que realizar una o dos extracciones dentales en un paciente que toma corticosteroides, ¿no? Aunque disminuye la respuesta inmune, retarda la cicatrización, pero la disminución de la respuesta inmunológica nunca es extremadamente marcada, nunca es tan baja como para implicar que ese individuo está en alto riesgo de infección. Ya hablamos un poco de los bifosfonatos, es todo un tema, no vamos a ampliar en él, en alguno de ustedes les va a tocar hablarlo en los seminarios y ahí se va a profundizar. De la edad ya hablamos y van a haber distintas situaciones, vamos a mencionar solamente dos. La cicatrización de las heridas post-exodoncia. Clásicamente se las agrupaba en 5 etapas, ¿no? Hemorragia y formación del coágulo, luego una segunda etapa de organización del coágulo con tejido de granulación, que comienza a formarse al cabo de las primeras 78 horas a una semana, luego la sustitución de tejido de granulación por tejido conjuntivo y la epitelización de la herida, que el periodo clave son los primeros 15 días. La epitelización puede completarse en 2 semanas si la herida es muy pequeña, o en 3 semanas, que es lo más lógico, que es el periodo de maduración de los epitelios, ¿no? Posteriormente, se va a producir una sustitución de ese tejido conjuntivo por hueso alveolar trabeculado, al principio muy lentamente, y finalmente la reconstrucción de la cresta alveolar. Un elemento clave cuando realizamos una exodoncia, para disminuir el traumatismo al mínimo y que esa herida repare lo más prontamente posible, ¿por qué la extracción mínimamente traumática? Entre otras cosas, no solo conserva hueso, conserva remanente del ligamento periodontal. El remanente del ligamento periodontal que queda adherido a las paredes óseas es fundamental para que esa herida repare lo más rápidamente posible, por el poder pluripotencial que tiene el ligamento periodontal en cuanto a la capacidad de formar distintos tipos celulares. Hoy día, el proceso de reparación de las heridas post-exodoncia se reduce a 3 etapas como todo proceso cicatrizal: estadio inflamatorio, estadio fibroblástico
y estadio de remodelado. ¿No? Este es el caso de una alveolitis, donde ven la pérdida de coágulo. Las alveolitis reparan por segunda intención, igual que cualquier exodoncia simple. Y el proceso reparativo, si no media alguno de los factores sistémicos que acabamos de nombrar, es irreversible. La herida repara siempre. El tema es con o sin dolor. Lo van a ver ahora cuando René les hable de alveolitis. Las alveolitis, cuando ustedes la tratan, ese alvéolo, ¿cómo repara? ¿Repara por nuevo coágulo? No, estamos cansados todos los años que nos preguntan por eso. ¿Sí? No repara por formación de nuevo coágulo, repara por formación de tejido de granulación, que se genera siempre, bien organizado o mal organizado, con coágulo o sin coágulo. A partir del coágulo o sin coágulo, la herida siempre granula. Y el otro mecanismo que contribuye a eso es la aposición ósea. Al principio muy lenta, luego se acelera. El epitelio finalmente tiene solo función de recubrimiento. Bien, pero ¿cuál es el problema de las reparaciones del epitelio? Cuando se genera una comunicación bucosinusal, ¿por qué nosotros les pedimos que, como se les dio en el teórico de complicaciones de la exodoncia, proteger ese coágulo con algo? No solo para evitar la infección del seno, sino para evitar que esa fístula, esa comunicación bucosinusal, se transforme en fístula, que se cronifique. Si ese coágulo no tiene un apoyo adecuado, el epitelio, por el principio de inhibición por contacto, va a tender a proliferar. El epitelio pseudoestratificado, el epitelio poliestratificado, perdón, de la mucosa oral, de la encía, el epitelio gingival, y por otro lado va a proliferar el epitelio ciliado de la mucosa sinusal, de la membrana Schneider. Va a tender a llegar a ese alvéolo y en algún momento se van a poner en contacto los dos epitelios. Cuando se ponen en contacto los dos epitelios, ese crecimiento epitelial cesa, pero se cronifica la comunicación bucosinusal y es cuando estamos en presencia de una fístula que no queda más remedio que cerrarla quirúrgicamente, con todo lo que implica. ¿Ah? Esa es la razón fisiopatológica o fisiológica de por qué les pedimos que hagan esto. Esto o cualquier otro método de cierre de los que leen en los libros. ¿Tá? Pero lo importante es aislar ese seno, aislar el seno para protegerlo de una sinusitis, pero además para darle estabilidad al coágulo para que esa comunicación no se cronifique. El hueso repara de la misma forma, por regeneración, pero depende del tipo de osificación. En los maxilares, osificación directa intramembranosa, salvo en el ángulo mandibular y parte de la rama, y del grado de desplazamiento de los cabos fracturarios. Si ese desplazamiento es de más de 1 milímetro y esa herida no es bien afrontada, esa reparación se va a dar por segunda intención. Si los cabos de la herida están bien afrontados o el desplazamiento es mínimo, va a reparar por primera intención a partir de la irrigación central, la irrigación del endostio. Cuando la herida es desplazada, cuando la fractura es desplazada y se trunca, en el caso de la mandíbula sobre todo, se compromete la irrigación central de la arteria alveolar inferior, la reparación de esa fractura va a depender del periósteo, de la irrigación perióstea, de la irrigación perióstica que es anastomótica. ¿Ah? Eso es lo que fundamenta las técnicas diferentes que hay de tratamiento de las fracturas, ¿no? El ligamento periodontal es un elemento muy importante para la reparación. Lo van a ver en años venideros, todo lo que son los reimplantes dentales, los trasplantes, cómo reparan las heridas luego de un traumatismo dentoalveolar y la importancia de que ese ligamento periodontal no sufra la desecación. ¿Ah? Hay un tiempo limitado para poder actuar. En relación a los implantes, se han ideado una cantidad de elementos y de cosas y de técnicas para tratar de maximizar la reparación. El talón de Aquiles de los implantes osseointegrados es que no hay posibilidad de formar un ligamento periodontal, por lo tanto,
no tienen ese amortiguador biológico que tienen los dientes naturales, y además no hay propiocepción. ¿Ah? Pero es fundamental para que se produzca la integración de ese implante que ese implante permanezca estable en esa herida. Para ello se han ideado toda clase de elementos, como el plasma rico en plaquetas, que ahora está un poco cayendo en desuso, aunque se sigue aplicando, la proteína morfogenética en pleno auge, hoy producidas una serie de factores de crecimiento esenciales para el hueso que ahora se producen por ingeniería genética. No sé si existen en nuestro medio. En los países desarrollados todos los libros lo mencionan, pero es un agente extremadamente caro. Hay otros procedimientos también, pero ya se reservan para traumatismos serios, pacientes oncológicos, como son los dispositivos mecánicos de distracción tisular. Y todo lo que son técnicas de regeneración tisular guiada, con el empleo de membranas, que también tienden a caer un poco en desuso, aunque todavía se siguen empleando en implantología, que lo que buscan es, a través de la colocación de una membrana de colágeno o de teflón en la herida, aislar ese hueso en formación, en regeneración, de los tejidos blandos que lo rodean, o sea, evitar la invasión del epitelio y del tejido conjuntivo de la submucosa en la herida para proveer una reparación más rápida del tejido óseo, fundamentalmente relacionado con todas las técnicas referidas a la reparación alrededor de los implantes osseointegrados. ¿Ah? Los injertos, probablemente ya saben que el mejor material de injerto es el hueso del propio paciente, porque tiene las tres propiedades, de osteogénesis, de osteoinducción y de osteoconducción. Hay otros elementos sustitutivos como el hueso cadavérico y otros huesos de origen bovino, pero tienen solo propiedad de osteoconducción. No forman hueso ni lo inducen, ¿no? Los nervios, hasta hace unos años se pensaba que no reparaban, que la herida de los nervios era irreversible. Ya les explicó un compañero cuando les dio las complicaciones de la exodoncia y las complicaciones de la anestesia, de las técnicas de anestesia, el grado de afectación diferente según el tipo de lesión que se produce sobre un nervio, ¿no? De neuroplasia, axonotmesis o neurotmesis, que cuando se corta el axón, ¿no? Dependiendo de la gravedad, se verá cómo ese nervio puede reparar o no, y si se recupera la sensibilidad o no. En general se sabe hoy día que los nervios reparan mejor de lo que se creía hace 30 años, que la lesión raras veces es irreversible y que reparan a razón de 1 milímetro por día, ¿no? Y pasa por estos procesos, ¿no? Primero un proceso de degeneración de la vaina nerviosa, con desmineralización y degeneración valeriana, y luego comienza un proceso regenerativo. Hoy los americanos describen una cantidad de técnicas quirúrgicas de microcirugía para reparar un nervio severamente dañado. Ahora, el porcentaje de éxito es muy variable de un autor a otro, ¿no? Otra cosa importante de aplicación clínica es que estos conceptos lo aplican en todo, en las técnicas de anestesia, en el empleo de agentes antisépticos, en el debridamiento de la herida, que sea lo mínimo posible, en el cierre de la herida, que sea lo mejor posible, para fortalecer la hemostasis, la eliminación de espacios muertos, la sutura de planos profundos y, por último, la sutura por piel ya en cirugía mayor. También influye en la selección de agentes tópicos, en los apósitos y, sobre todo, en el postoperatorio. Algunos estudiantes preguntaban que no entendían el fundamento de las medidas postoperatorias. Acá vemos un ejemplo. Una paciente con un absceso maceterino. Se procede a realizar un drenaje para drenar el absceso, drenar el pus, que es uno de los elementos que entorpece la cicatrización, y para que entre oxígeno en la herida, ¿no?
Se deja un dren aproximadamente 24 o 48 horas para impedir el cierre de esa herida. Y la cura plana, que se coloca arriba, esta malla de gasa con leucoplasto, se coloca para recibir las colecciones, como colector del pus que sigue drenando, pero además, en el caso de la piel es un tejido que no es húmedo, por lo tanto, se va a formar costra. La costra se puede disminuir hasta cierto punto con la protección de esa herida, de esa incisión. Si no, cuando drena espontáneamente, se va a generar una cicatriz que queda de por vida. El paciente irradiado es otro paciente que, como dijimos, repara muy mal y tiende a formar secuestros. Acá tiene el secuestro óseo, que no necesariamente tiene que haber un trauma arriba, se puede generar espontáneamente. ¿No? Y ven que ese aspecto, el aspecto del hueso desvitalizado, ese aspecto de tiza, seco, que parece el hueso de un cadáver, esto es siempre igual. Siempre en las necrosis óseas el hueso tiene este aspecto, independientemente de cuál sea la causa. Otro caso, también una paciente irradiada, pero lo que tenía no era una osteoradionecrosis, era una exposición de la placa de reconstrucción de la placa de titanio, una paciente oncológica. ¿Ah? Ven que acá en boca está expuesta la placa. Es increíble a veces el poder de adaptación de la cavidad bucal a que esto se exponga y no genere una infección, ¿no? Y en una paciente irradiada, después se le realizaron las exodoncias de los dientes anteriores y se anduvo bien. Otro ejemplo. Este era un paciente, estas son fotos viejas, que no eran fotos con cámara digital, es del año 95. Era un paciente desdentado que concurrió a la clínica por una tumefacción en el maxilar superior del lado derecho. ¿Ah? En la placa se alcanzaba a ver solo esto, una imagen ahí radiopaca de algo extraño. La palpación era una palpación firme, pero indolora, ¿no? Se planifica entonces hacer un colgajo pensando que hubiera una lesión ósea, ¿no? Lo cierto es que en el hueso no había absolutamente nada. El colega que me estaba ayudando, el doctor Rabeca, me dice, ¿y por qué no incidís el colgajo? Porque en el colgajo se seguía palpando esa tumefacción. Hicimos la incisión y empieza a aparecer este material grisáceo. Acá se ve mejor. En el fondo del vestíbulo. ¿Ah? Este material calcáreo que se ve acá, rodeado de tejido de granulación, porque el organismo lo encapsuló, lo aisló. Es lo que les decía que el organismo busca hacer. Un elemento que le es ajeno, que le es extraño, trata de eliminarlo o de rodearlo para dejarlo aislado. Este material, esto es alginato. ¿Ah? El resto es tejido de granulación. Probablemente al paciente le hicieron la prótesis inmediata y en el momento de las exodoncias múltiples le tomaron la impresión. Es muy probable que haya pasado el resto de alginato, haya entrado en el alvéolo o pasado a los tejidos blandos a través de alguna de las tablas óseas perforadas y luego quedó ahí, el colega no lo advirtió, hizo todo el trabajo y el organismo aisló esto y al tiempo apareció con esa leve tumefacción. Un elemento de cirugía importante para ustedes es que cuando se tallan las incisiones para los colgajos, respetar el sentido de irrigación sanguínea, ¿ah? Para no atentar contra la misma y que esa herida repare sin retracción o con la menor retracción posible. El posoperatorio. Hay 4 tipos de medidas en el posoperatorio y ya terminamos. Hay una serie de medidas tendientes a la formación y protección del coágulo, medidas tendientes al control del dolor, las medidas tendientes al control del edema y medidas tendientes al control de la infección. Las tendientes a la formación y protección del coágulo, ¿cuáles son? En el intraoperatorio, cuando estimulamos la formación del coágulo con la toalete de la herida, la gasa que se coloca extraalveolar tiene lo que se llama efecto de plasmorrexis.
actúa como un cuerpo extraño. La sangre, cuando sale del vaso, tiende a pegarse a lo primero que encuentre y a coagular. La gasa que se coloca en todo alvéolo post-exodoncia es para proteger el coágulo, pero además para limitar el tamaño del mismo, para no generar un coágulo hipertrófico. Esa es la razón por la cual se le hace morder gasa al paciente durante 1 hora. Y más tiempo si el paciente es un anticoagulado, un antiagregado o tiene algún trastorno de la hemostasis, se le pide que muerda la gasa por más tiempo para no atentar contra la para darle mayor estabilidad. Y mientras el paciente está mordiendo gasa, se trata de que la herida esté lo más quieta posible, que no hable. Y, y ese efecto de morder la gasa tiene que ser firme, sostenido y permanente, no que muerda la gasa como si fuese un chicle. ¿No? Los americanos afirman que más del 44% de las complicaciones que se ven tras una exodoncia se deben a que el paciente no entiende las indicaciones que se le da el odontólogo. ¿No? Las medidas tendientes al dolor no solo pasan por la administración de analgésicos, pasa por todo lo otro, ¿no? De darle estabilidad al coágulo, la aplicación de hielo en las extracciones complejas, en las extracciones a colgajo, ¿no? El uso de antiinflamatorios, pero sobre todo la limpieza de la herida, que la técnica quirúrgica sea lo más depurada posible, ¿no? La higiene posterior de esa herida con un buen cepillado, con el uso de agentes de clorhexidina, el evitar todo lo que sea succión sobre la herida, que promueve la estabilidad, o sea, el no tomar mate, el dejar de fumar, son todas medidas tendientes a preservar la estabilidad del coágulo, ¿no? Y las medidas de aplicación de bolsa de hielo y antiinflamatorios son tendientes a controlar el edema por un lado y el dolor. Por eso que en las extracciones a colgajo se le indica hielo por las primeras 48 horas, porque luego la vasodilatación, ese efecto vasoconstrictor del hielo, más allá de las 48 o 72 horas, pasa a ser contraproducente, porque ahí comienza un proceso de vasodilatación y de drenaje linfático que busca licuar ese edema, eliminar ese edema, y que muchas veces se puede fomentar con la aplicación de compresas tibias pasadas 78 horas del procedimiento quirúrgico. Las medidas tendientes al control de la infección son parte de todo lo que hemos hablado, sobre todo de que la herida sea el procedimiento sea lo menos traumático posible y fundamentalmente la higiene de la herida. Los agentes de los medios de sutura juntan muchos residuos, especialmente la sed. ¿Ah? Para terminar, la base de todo proceso de cicatrización es el tejido conjuntivo, siempre. El tejido epitelial tiene solo finalidad de recubrimiento, lo cual tiene aplicación en distintos procedimientos quirúrgicos. Es necesario conocer cómo se producen los procesos de reparación y de cicatrización de cada tejido a fin de realizar un manejo quirúrgico lo más adecuado posible. Sin embargo, tengan siempre presente que el cuerpo humano, y en particular la boca, no tolera espacios vacíos, tendiendo a llenar los mismos con algún tipo de tejido. Cuando realizamos una exodoncia, ¿verdad? Y van a haber muchos casos donde la herida sangra poco, no busquen seguir cubeteando violentamente ese alvéolo porque no van a provocar más sangrado, lo van a agredir más y van a generar las condiciones para una complicación. El organismo, el paciente, va a formar el coágulo que pueda y no el que nosotros queramos. ¿Va? Si pretendemos que ese coágulo sea más estable, lo vamos a lograr con todo lo otro, con todo lo previo. Pero es biología, cada organismo es único y aún en la misma persona no hay dos exodoncias, dos procedimientos quirúrgicos que sean iguales y que necesariamente vayan a conducir al mismo resultado. Bien, bueno, esta era lo que tenía para decirles. Si no hay preguntas, René, sigues tú. ¿Preguntas, muchachos? ¿Ninguna? ¿Sigo? De mi parte no, gracias. Bueno, seguimos entonces.